Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. I'm Batman. I am the danger. Pelota de Cemento. Float like a butterfly, sting like a bee. I am Iron Man. That's a bingo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast No Soy un Carajo. Es el episodio número 35 y es el tercer episodio en fila que llevamos en el año. O bueno, desde que volvimos del retiro. Eso me da muchísima alegría. Darles la bienvenida a este nuevo episodio. Igual avisarles que en este nuevo episodio vamos a intentar hacer algo diferente. Vamos a editarlo de una forma distinta e igual lo vamos a intentar grabar de una forma diferente a como siempre los grabamos. Entonces si notan algo diferente o algo que no les gusta, con toda confianza me lo pueden decir y pues nosotros vamos a ver de qué forma podemos ahí irlo mejorando, ¿no? Y con nosotros me refiero a mí y a mí mismo. Porque el que graba y el que produce y el que edita, pues eso es lo mismo. Entonces no se preocupen. De todas formas ahí andamos al pendiente y pues nada, les agradezco mucho a los que han estado escuchando. Realmente pues sí, son ideas de un logo que le gusta mucho hablar, que le gusta mucho pensar. No muchas veces tengo una opinión correcta, pero pues me gusta mucho analizar las cosas y por qué no abrir un espacio para el debate, un espacio para que la gente también pues se dé la oportunidad de discutir y de platicar estos temas, ¿no? Igual yo espero que esta nueva forma de grabar y de editarlo nos beneficie mucho, porque pues yo normalmente sí soy muy exigente y muy quisquilloso y este tipo de cualidades pues realmente dificultan a veces el hacer las tareas o el hacer este trabajo o este proyecto de una forma regular, ¿no? Entonces la idea es pues facilitarme un poco el trabajo y que esto pueda salir un poquito más rápido que como normalmente me toma, ¿vale? Sin más por un momento, pues vamos a empezar con el episodio, que es un episodio que pues siempre he tenido en la mente, siempre he querido como que hacer o platicar sobre eso, porque creo que es un tema del que no se habla mucho. Creo que en México se discute y se debate mucho sobre los deportes y sobre el fútbol en general, pero creo que no muchas veces lo vemos de forma objetiva y lo vemos de forma aterrizada, ¿no? Y es lo que me gustaría mucho poder platicar ahorita, ¿no? Primero como deporte, o sea, o bueno, en sí el país, México, ¿qué percepción tiene del deporte, no? ¿Se puede decir que existe una cultura deportiva en el país? No sé, eso es lo que me gustaría como platicar y lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Durante todo este episodio. Creo que en general hay varios deportes que son muy consumidos en México, pues a nivel nacional, ¿no? Tanto está el fútbol, está el béisbol y está el boxeo, que creo que son los tres gigantes, son los tres deportes rey, me parece, en el mundo mexa, por así decirlo, para definirlo de cierta forma. Pero también está el fútbol americano y el básquetbol, pero creo que esos vienen ya muy de la mano por la influencia que tiene Estados Unidos en nuestro país. Sobre todo el fútbol americano, ¿no? Que creo que es un deporte que pues profesionalmente se juega solamente en Estados Unidos, pero que es un monstruo, ¿no? O sea, que es un deporte que hoy en día pues es seguido en varios países del mundo y que su evento más importante, que es el Super Bowl, pues obviamente tiene muchísima visualización y tiene muchísima gente que lo sigue, ¿no? Pero como tal, creo que sí los deportes más importantes en México sí son el fútbol, el béisbol y el boxeo, ¿no? Creo que en general en México existe una cultura del consumo, ¿no? Y de la opinión sobre el deporte, sobre si un equipo hizo lo correcto, si este boxeador sabe pelear o no sabe pelear, si los equipos que van al mundial de béisbol nos representan de forma correcta. Creo que existe muchísimo esa cultura, ¿no? El observar, el ver, el consumir y el opinar sobre los deportes, creo que es algo que en México se hace muchísimo, pero como tal, practicar dichos deportes, creo que no tanto. Me parece que ahí esa cultura no la tenemos como tal. Y no es que yo diga que no haya millones de personas en nuestro país que practican estos deportes, porque sí las hay, pero creo que sí son muy pocos los que lo practican para ser profesionales o para profesionalizarse, ¿no? Creo que esto puede ser por varias razones, o sea, puede ser por una falta de oportunidad, tanto en la escuela, ¿no? A nivel secundaria, prepa o hasta a nivel superior, como también fuera de la misma. Puede ser también por falta de espacios públicos en donde uno pueda ir como a hacer este tipo de actividades recreativas o hacer este tipo de deportes. Igual yo siento que también por parte del gobierno pues falta muchísima inversión, ¿no? Para ofrecer becas competitivas, para ofrecerle a los atletas pues espacios y también que puedan vivir de hacer esos deportes al más alto nivel, ¿no? También creo que hay muchos aspectos ajenos que afectan mucho para que México
o los mexicanos tengamos esa cultura deportiva, pero pues creo que también tiene que ver mucho con el mexicano mismo, ¿saben? Creo que en general la gran mayoría pues es una mayoría que no practica deportes o que no lo hace para buscarse profesionales, y creo que es una minoría bastante ruidosa la que los practica de forma constante y que además están enfocados en llegar al profesionalismo o al menos al semiprofesionalismo, ¿no? Por ejemplo, yo lo observo con el fútbol, el hecho de que haya una primera división, ¿no? Que es como el profesionalismo, pero que no haya como un fútbol profesional, semiprofesional, que haga como una especie de pirámide invertida hacia abajo, ¿no? O sea, que sea como lo más importante en la parte de arriba, o más bien será una pirámide normal, ¿no? No invertida. Como que los más buenos o los pocos que realmente logran vencer todas esas barreras son los que llegan. Creo que no existe una pirámide ahorita futbolera, y mucho menos en otros deportes, ¿sabes? O sea, si no existe en el fútbol, que es el deporte más seguido, el deporte rey acá en México, pues imagínense lo que puede ser el béisbol, lo que puede ser el boxeo, ¿no? Ahora, yo pues realmente el deporte que más sigo y el deporte que más me gusta a mí consumir es el fútbol específicamente, y creo que para poder desarrollar un poquito más del tema que quiero desarrollar en este podcast es necesario observar pues a diferentes países o a diferentes figuras que ha tenido este deporte para ver pues de qué manera es que ellos lo han logrado y nosotros nos hemos quedado cortos. Por ejemplo, si nos vamos al fútbol mundial, están, ¿no? Los Brasil, por ejemplo. Gente como Pelé, Garrincha, Ronaldo, Romario, hasta defensas, ¿no? Laterales como Cafú o Roberto Carlos. Y además de que hay decenas, si no centenas, de jugadores que han tenido un enorme renombre en el mundo del fútbol. Entonces, por ejemplo, Brasil yo creo que sería el país que más ha aportado a nivel mundial futbolistas de renombre. Pero por ejemplo también tenemos a tipos como, o bueno, a equipos como Alemania, ¿no? Que ha aportado tipos como Gerd Müller, como Beckenbauer, como Lothar Matthäus, hoy en día más tipo Miroslav Klose, Manuel Neuer y muchísimos jugadores más. También están los equipos como Argentina, ¿no? Que han tenido a los dos mejores jugadores de la historia, en mi opinión, de este deporte, que son Diego Armando Maradona y Lionel Andrés Messi, pero que también han tenido futbolistas fantásticos como Di Stéfano, Kempes, Batistuta, y de nuevo la lista sigue y sigue y sigue. Yo diría que esos tres son los países que más han aportado en la historia de este hermoso deporte, pero también hay otros países que como que tienen decenas de figuras históricas como Italia, Francia, España, Inglaterra, Uruguay, Países Bajos, y creo que mucho tiene que ver lo lejos que han llegado en los mundiales, porque si se dan cuenta, pues todos los países que nombré son países que han sido campeones del mundo, ¿no? Que han llegado lejos en justas mundialistas, por ejemplo como Países Bajos, que no ha sido campeón del mundo, pero se ha quedado muy cerca. Y también tiene que ver que pues en Europa tienen las mejores ligas del mundo, por eso la gran mayoría de los países que han tenido los mejores futbolistas en la historia pues son países europeos. Igual hay otros países europeos con menos figuras que los anteriormente mencionados, pero que igual llegan a ser considerados pues en algún top histórico, ¿no? Dentro de los 50 mejores futbolistas de la historia o algo por el estilo. Ahora, si intentamos aplicar esa misma exigencia, ¿no? que aplicamos para hablar de las figuras históricas en el fútbol mundial, y si lo intentamos aplicar eso, pero filtrado para México, creo que son muy pocas las figuras que hemos tenido a nivel mundial. Pero cuando digo pocas, son pocas. O sea, vamos a hacer un recuento para que vean más o menos lo que hemos tenido, sobre todo a reconocido o reconocimiento a nivel mundial. ¿Saben? Yo sé que muchos que escuchen este podcast van a decir, oye, pero ¿dónde dejas a no sé cuál? ¿Dónde dejas a este otro que jugó y que ganó 8 ligas en México? Oye, ¿dónde dejas? Yo sé que hay futbolistas que lo han hecho de muy buena forma en la Liga Mexicana, pero yo estoy hablando de futbolistas que realmente son reconocidos a nivel mundial y que podrían entrar en algún top, o que podrían simplemente el que un inglés te puede decir, ah, sí, me acuerdo de este tipo, o que un neerlandés diga, ah, sí, futbolista mexicano, se me ocurre este otro. Estoy hablando de ese tipo de impacto, ¿sale? Entonces creo que las máximas figuras en la historia de México en ese rubro, y utilizando esos mismos filtros que utilizamos para Argentina, Alemania, Brasil, Italia, etcétera. Creo que la única persona que puede ver a los ojos, o al menos ser considerado entre los mejores 100 jugadores de la historia del deporte, es Hugo Sánchez Márquez. Y no hay que olvidar que el salido de Pumas UNAM pues hizo una larguísima carrera en el fútbol europeo de más de 10 años, en los que los jugó con los dos equipos más importantes de Madrid. Y además pues fue figura histórica, específicamente del equipo más importante del mundo en el siglo XX, que es el Real Madrid, en donde ganó 4 pichichis, que son el premio al máximo anotador de la Liga Española, y 3 de esos 4 pichichis los ganó de forma consecutiva. Algo
muy pocas veces visto, si no es que nunca visto en España. Es el único futbolista también que junto a Cristiano Ronaldo y Ferenc Puskás se encuentra dentro del top 10 de máximos goleadores de la historia del club merengue, habiendo jugado menos de 10 temporadas en el club. Ronaldo jugó 9, Puskás jugó 8 y Sánchez jugó 7. Dense cuenta de lo que representa esto. Estamos hablando de que futbolistas como Raúl, que están en ese top 10, necesitaron de 16, 17 temporadas, no me acuerdo cuántas jugó, pero doble dígito de temporadas para estar dentro de ese top 10. Y Sánchez es el que menos temporadas necesitó para jugar en el Real Madrid y para estar dentro de ese top 10. Entonces es algo de reconocerse, güey. Por eso es que, en mi opinión, Hugo Sánchez es la máxima figura en la historia del fútbol mexicano, pero igual otra figura que se le conoce y se le tiene un gran estima a nivel mundial es a Rafa Márquez, que aunque pues era defensor, y es verdad que ya pierde un poco de punch respecto a la figura de Hugo Sánchez, lo más admirable de Rafa en su estadía en Europa fue que no fueron tanto sus estadísticas, ¿saben? Sino o algún número de partidos o algún número de porterías en cero o algún número como en especial, sino más bien fueron los trofeos que logró conseguir tanto en Francia como en España, siendo estos últimos en España con el Fútbol Club Barcelona, que consiguió 4 ligas, una Copa del Rey, 2 Champions League, además de un mundialito, ¿no? Y unas cuantas otras copas de esas llamadas Supercopas de España, Supercopas de Europa. Y no solo eso, sino que además fue pieza fundamental de cada uno de esos trofeos, de cada uno de esos logros. Y no hay un solo mexicano que pueda presumir algo parecido, ¿saben? Y mucho menos en un equipo tan grande y tan competitivo a nivel mundial, no solo europeo, como el Fútbol Club Barcelona. Ahora, después de ellos dos, hay un abismo para encontrar a las demás figuras. Hay diferentes tipos de figuras con las que te puedes quedar, ¿no? Habemos algunos, ¿no? Que nos quedamos con figuras locales como Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, que nos hizo muy felices, que nos hizo sentir muy representados a los mexicanos, sobre todo en los mundiales, pero que no tuvieron una gran carrera en Europa o que simplemente no jugaron en Europa, ¿no? También tenemos figuras que lucieron en mundiales, pero que, pues tal cual, su estadía en Europa no ha sido la más, la que llame más la atención, o que han estado en grandes equipos europeos, ¿no? Como Guillermo Ochoa, que ha sido gran figura de los 3 mundiales que ha jugado, pero que pues realmente cuando ha estado jugando en equipos europeos, pues han sido equipos de muy baja categoría. O también tienes figuras que tuvieron largas carreras en el fútbol europeo, pero que nunca fueron estrellas mundiales, que nunca dijiste, este futbolista estuvo en el top 10 de asistencias de Europa, o estuvo en el top 20 de goleadores, o algo así por el estilo, ¿no? Como, por ejemplo, Andrés Guardado, que siempre tuvo una carrera bastante decente, respetable, en muchísimos equipos de Europa, diferentes países, pero pues que realmente no dejó como una super huella marcada como para que el fútbol mundial o la memoria colectiva mundial lo recuerde. Y quizás creo que hay uno que podemos rescatar como figura mexicana a nivel mundial y que, pues si bien no tuvo el mismo número de goles que Hugo Sánchez o el mismo número de títulos que Rafa Márquez, sí que tuvo un impacto poderoso en lo que es la memoria colectiva del fútbol mundial, ¿no? Lo que les comentaba hace rato. Y es pues bueno, o yo considero que es válido, al menos recordarlo como una de nuestras últimas grandes figuras. Y es ese polémico y ese ya muy conocido Javier Hernández Chicharito, quien en el más alto nivel, y con esto me refiero al fútbol europeo, tuvo 127 goles, 26 asistencias y además logró ganar 2 Premier League de Inglaterra, un Mundialito y una Europa League. Todo esto en poco más de 10 temporadas jugadas en Europa. Entonces es válido también aplaudir lo que fue la carrera de Chicharito. Es una figura que, si bien en cuanto a técnica individual o en cuanto a hasta trofeos, ¿no? A nivel continental, no se puede decir que estuvo al nivel de Rafa Márquez o de Hugo Sánchez, pero que la verdad es que hizo una carrera bastante buena y estuvo en equipos muy buenos y muy competitivos, como obviamente el Real Madrid, Manchester United, después con equipos de una más baja categoría como el Bayer Leverkusen o también el West Ham United, ¿no? Y el Sevilla. Ahora, a mí me gustaría saber hoy en día, ¿cuál sería nuestra figura? La figura que todos los mexicanos podemos voltear a ver y decir, ¿sabes qué? Me siento representado por este tipo, o me gusta lo que está haciendo. Y además, que cuando menos a nivel mundial, si hay un futbolista al que el aficionado promedio pueda asignarle como, sí, la figura de México es vamos a analizar quién podría ser, ¿no? Yo tengo a 3 candidatos. Me parece que son 3 porque son muy pocos los representantes que tenemos realmente en el fútbol de alto nivel. Y creo que se pueden contar, pues sí, con los dedos de una sola mano, ¿no? El primero pues es Julián Quiñones, quien está jugando de maravilla en Arabia Saudita, que año con año sigue aumentando de nivel gracias a la inversión por parte de los árabes, ¿no? Es una liga que está en crecimiento y que me parece, a mí, en lo personal, hoy en día está dentro del top 10 de mejores ligas del mundo, y que si sigue como sigue, si sigue invirtiendo como lo está invirtiendo
y sigue trayendo futbolistas mucho más jóvenes, con mucho más carrera para el futuro, pues se puede convertir en una liga realmente de top 5. Suena muy aventurado decirlo, porque al final de cuentas es difícil quitarle lugar a los Inglaterras, a las Españas, a las Italias, pero pues ahí que se cuide Francia, que se cuide ligas así de ese nivel, ¿no? O sea, la alemana también es difícil que la puedan quitar, pero ojito. O sea, yo no lo descartaría a la Liga Árabe, y me parece que Julián Quiñones lo está haciendo de maravilla. También tenemos a un tipo como Santiago Jiménez, ¿no? Quien en 3 temporadas y media ha conseguido 72 goles y 19 asistencias, y ha jugado para tanto Feyenoord como AC Milan. Y pues con estos equipos ha conseguido pues una liga con el Feyenoord, una copa de Países Bajos también con el Feyenoord, y ahorita mismo pues el Milan está peleando el liderato de la Serie A, ¿no? Jiménez sí realmente no ha tenido una gran temporada en la 25-26, pero esperamos que en cuanto pueda volver de su lesión, pues pueda demostrar realmente la valía y la importancia que tiene. Ahora, por último, tenemos a Raúl Jiménez, ¿no? Quien es el más veterano de los tres, pero es el que juega en la liga más competitiva del mundo y lleva jugando en Europa 11 temporadas y media. Creo que el futbolista mexicano que ha causado un mayor impacto a nivel mundial, y pues que es por el cual que hoy en día muchos reconocen a México, es por Raúl Jiménez. Es por el que yo me decantaría y por el que diría que es necesario y es importante reconocer su carrera. Raúl Jiménez, pues es un tipo que debutó en el Club América, acá en México, y debutó en 2011, después de 3 temporadas con el equipo, que fue de menos a más realmente. Yo me acuerdo cuando debutó, pues era un tipo que sí era muy aguerrido, que sí peleaba muchos balones y que siempre tuvo corazón, pero que no era tan goleador. Pero en cuanto consiguió un poquito de confianza, empezó a demostrar que tampoco le faltaban los goles, ¿saben? Acá en México consiguió 38 goles y 16 asistencias con el Club América, y después ya fue que le llegó su primera experiencia pues europea, ¿no? Llegó al Atlético de Madrid, que es uno de los equipos más importantes de España, y si bien en el Atleti prácticamente no jugó, logró conseguir un golecito y 2 asistencias. Después se fue al Benfica de Portugal, en donde pues creo que si tenemos que determinar si le fue de forma positiva o negativa, creo que su estadía en Portugal fue positiva, porque encontró un rol que, si bien no era un rol de titular, era un rol bastante fructífero, era un rol de revulsivo, de siempre entrar de cambio, ya sea 30, 20 minutos, pero siempre jugaba. Y con esto consiguió 2 ligas y 2 copas ahí en Portugal, lo cual no es poco. Además de que contribuyó con 31 goles y 14 asistencias en los 3 años que jugó para el gigante portugués. Y bueno, finalmente en 2018 fue cuando llegó a Premier League, y desde ese momento no ha dejado de jugar en ella, ¿saben? O sea, no se ha ido a otra liga. Ha seguido en la misma liga desde el 2018, y hoy en día pues estamos comenzando el año 2026, ¿no? Entonces ya está por su 8ª temporada. Jugó 5 temporadas con Wolves, y ahorita ya lleva casi 3 temporadas con el Fulham de Londres. Podemos mencionar un poco de los números de Raúl, que ha conseguido jugar en Europa, que son pues poco más de 400 partidos jugados, 116 goles y 45 asistencias. Y además creo que estamos hablando, sin duda alguna, del mejor futbolista hasta el momento en activo, y en los niveles pues más altos, ¿saben? Porque estamos hablando de la liga de la Premier League de Inglaterra, que es pues en mi opinión la liga más importante del mundo y la más complicada. Y podemos mencionar mucho de lo que ha hecho Raúl a nivel futbolístico, pero me parece que lo que más se debe rescatar de la figura de Raúl Jiménez es su fortaleza mental. Pocos futbolistas en el mundo, no solo mexicanos, sino de cualquier nacionalidad, podrían haberse levantado y además vuelto de una situación como la que vivió el mexicano a finales del 2020. Eran tiempos de COVID, ¿no? No había gente en las gradas. Por ahí de noviembre, cuando tuvo un durísimo choque de cabezas con el brasileño David Luiz, y pues realmente todo aquel que estaba viendo el partido se quedó sin palabras, ¿saben? El mexicano cayó totalmente noqueado después de disputar un balón por los aires de una forma leal, de una forma cabal, y no respondía. O sea, estuvo tirado, noqueado. Todos los futbolistas, tanto de Wolves como del Arsenal, preocupados, cada uno por su futbolista, ¿no? Pero aún así preocupados porque había sido un choque durísimo. Y pues la verdad es que sí, en esos momentos, en esos segundos, se temió lo peor. Y pues gracias a Dios, gracias a la medicina, gracias a todo, su vida no quedó en ese momento. Pero vaya que sí detuvo de manera bastante abrupta su carrera futbolística. Una operación por fractura de cráneo y 8 meses de rehabilitación después, el delantero mexicano por fin volvió a las canchas, ¿no? En 2021. Pero pues realmente no volvió el mismo Raúl que era previo a su lesión. Ese Raúl que pues se encontraba en su mejor momento,
en el punto más alto de su carrera, anotando goles en todos los torneos que jugaba, sino que volvió un Raúl al que le costó mucho trabajo, le costó mucho esfuerzo y además una clara muestra de resiliencia inagotable para volver a ser un delantero medianamente competente, ¿no? Para estar en la liga más difícil y exigente del mundo. Creo que una forma de ver más o menos lo que fue de parteaguas esta lesión es ver cómo cambiaron los números previo a su lesión y post la lesión, ¿no? Ahora, previo a su lesión, había conseguido 48 goles y 17 asistencias con el Wolverhampton en 2 temporadas y media. Dense cuenta de los números que estaba manejando. Estamos hablando de 48 goles y 17 asistencias, o sea, 65 goles producidos en 2 temporadas y media. 30 goles por temporada de producción del mexicano. Ahora, mientras que cuando volvió de su lesión, ¿no? Ya han pasado 4 temporadas y media, ha conseguido 36 goles y 12 asistencias, ¿no? Estamos hablando de 48 goles producidos en 4 temporadas, o sea, hace pues realmente 12 goles, ¿no? 12 goles por temporada producidos, lo cual es, pues obviamente es un decremento, ¿no? Pero es una gran aportación tomando en cuenta todo lo que vivió, ¿no? El trauma físico, el trauma psicológico que representó el haber parado de lleno en tu mejor momento para tratar una lesión de la que no muchos regresan a jugar, ¿no? Además de que también pues hay que tomar en cuenta de que pues cada año es más veterano, ¿no? Él estaba en su mejor momento porque además para el tipo de delantero que es, estaba en su prime, tenía la edad correcta a los 29, 30 años y ahorita pues ya tiene 34 años, ya va a cumplir 35, o sea, ya se empieza también a complicar esa parte, ¿no? La misma edad también ya no beneficia para que tengas una gran temporada o grandes números. Pero bueno, creo que podemos hablar de que en conclusión, pues México realmente no ha tenido una figura del tamaño de tipos como Messi, Maradona, Pelé, Cristiano, Johan Cruyff, ¿no? Pero creo que sí hemos tenido una figura del tamaño de tipos como Ronaldo, como Romario, como Gerd Müller, como Batistuta. Y para mí ese es Hugo Sánchez. Es el único futbolista que hemos tenido en nuestra historia que se puede sentar en esa mesa, me parece. Y pues creo que eso es lo que demuestra un poquito de por qué México no ha tenido enormes papeles en Copas del Mundo, y con eso me refiero a una semifinal, un tercer lugar. O sea, nunca hemos tenido un rol demasiado importante en el lenguaje o en el debate futbolístico a nivel mundial. Pero bueno, creo que no queda de otra más que esperar que en algún momento tanto nuestros directivos como nuestros mismos políticos, como también la misma sociedad, ¿no? Nos pongamos de acuerdo y nos esforcemos por cambiar un poco la cultura que se tiene respecto al deporte, no solo el fútbol, sino otro tipo de deportes, el convertirnos en un país mucho más enfocado en sacar ese tipo de figuras y ese tipo de estrellas, para, ¿por qué no? Pues en el futuro pensar que se puede conseguir algo así, ¿no? No solo un logro colectivo, sino también tener futbolistas que nos representen en el mundo y que nos llenen de orgullo, no solo con lo que consiguen, sino también con lo que representan para otro tipo de aficionados, no solo los mexicanos, ¿no? En algún momento México tendrá un jugador tan bueno e influyente como los Messis, como los Maradonas, como los Cristiano Ronaldos, como los Pelés. La verdad es que no tengo ni idea. Lo único de lo que sí es que estoy seguro es que no sé un carajo.